Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Desaparecido se llama esta pieza de Rubén Blades y precisamente el pasado miércoles 5 de febrero el Senado de la República aprobó retirar una reserva que había hecho al artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con la cual el gobierno mexicano se negaba a que los militares fueran procesados en juzgados civiles cuando eran acusados de haber atacado a una persona civil o haberla desaparecido. Siempre eran juzgados por tribunales militares. Eso se cambió en la Constitución y dijeron los senadores, pues ya no tiene caso que mantengamos esa reserva. La cambiaron, pero hay muchos desaparecidos en el país, no solo por militares. Y encarcelados mismos militares. Está el caso del general de Zapadores, de apellido Mendoza, que ellos son de los que se opusieron a cambiarse el uniforme militar por un uniforme de la Policía Federal Preventiva cuando tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. Lo acusaron de insubordinación, de quitarse del lugar que le corresponde, el cambio de posición, y está en la cárcel. Incluso después de que salió, que le ayudamos al juicio, fue agredido por otro militar en momentos que no estaban en servicio. Lo balacearon por la espalda y le ayudamos nuevamente para que pudiera conocer un juzgado de lo civil, porque no estaban en horarios de trabajo y no portaban ni el uniforme, y le negaron el amparo. Y sigue en la cárcel este militar Mendoza. Desde aquí a él y a su familia nuestra solidaridad, y vamos a seguir apoyando como Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero en México se desconoce el número real de personas desaparecidas. Se habla de más de 1,300 desapariciones forzadas por participación política durante el llamado periodo de la Guerra Sucia, que abarca desde los años 60 hasta después de los años 70. También durante el gobierno del panista Felipe Calderón se manejó la cifra de entre 60,000 y algunos decían 100,000 desaparecidos con motivo de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero en febrero de hace un año, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, dijo pues que no, que en sus listas que subió a internet solo había el dato de 26,121 personas desaparecidos, porque muchos habían sido encontrados. Lo que no especificó es si habían sido encontrados vivos o muertos. Y la verdad es que muchos de esos desaparecidos son encontrados pero muertos. Para que nos hable del tema, hicimos contacto con Nadine Reyes Maldonado, de una organización civil integrada por familiares de desaparecidos que se denomina Hasta Encontrarlos. Muy buenos días, bienvenida al Ring Laboral. El Ring Laboral. Nadine, buenos días. Comentaban ustedes en un comunicado que se necesitaban más medidas para que realmente se pudiera procesar a quienes cometían actos de desaparición forzada de personas, en especial a militares que actuaban en esos operativos. Sí, efectivamente, nosotros decimos que es una buena iniciativa esto de quitar la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Sin embargo, vemos que no es suficiente, ¿no? Esto simplemente es quitar ese candado que se tenía precisamente para poder sancionar a los militares, pero aún efectivamente en la Constitución mexicana todavía no se quita el fuero militar, que es precisamente lo que impide que los militares que hayan participado en la comisión de este delito, que es la desaparición forzada de personas, puedan ser juzgados, ¿no? Incluso precisamente los militares que participaron en desaparecer a muchísimas personas en la época de la Guerra Sucia, efectivamente ahorita todavía no pudieran ser sancionados, precisamente porque se tiene que modificar también todavía la Constitución en lo referente al fuero militar, ¿no? Los militares ahorita se rigen bajo su propia jurisdicción y no pueden ser juzgados en tribunales comunes, ¿no? Entonces es lo que aún hace falta, aunado a muchos otros mecanismos que tiene que crear el Estado mexicano para que en verdad el delito de desaparición forzada pueda ser eliminado. No tenemos, por ejemplo, también una ley general contra la desaparición forzada de personas, ¿no? No
no en todo el país está reconocido el delito de desaparición forzada en los códigos estatales, y eso también impide que el delito también pueda ser reconocido. Entonces son muchísimas otras acciones que el Estado mexicano tiene que realizar y que desafortunadamente van muchísimos años, más de 40 años, que familiares han venido luchando porque este delito en verdad se vaya erradicando, pero hace falta muchísima voluntad política por parte del Estado mexicano para que eso en los hechos se pueda dar, ¿no? Esta demanda que ustedes hacen para desaparecidos incluyen a todos los desaparecidos de delitos comunes y de delitos políticos, o únicamente de delitos políticos que tienen que ver con militares. No, la demanda es para todos los desaparecidos que precisamente cumplen con esta cuestión de ser desapariciones forzadas, es decir, que sean una desaparición en la que están implicados elementos del Estado, ya sea por la comisión directa del delito, es decir, que se ha demostrado que haya participado en la desaparición un agente estatal, o que también se pueda evidenciar que en este delito participaron por omisión de autoridades. Ahorita es muy complejo que en el delito de desaparición forzada se pueda evidenciar la participación del Estado, porque ahora ha tenido una nueva característica este delito, que es cometerlo mediante la participación de civiles, ¿no?, de terceros, es decir, grupos paramilitares, grupos de personas que vestidas de civil cometen el delito de desaparición forzada. Entonces las demandas que se tienen como organización y que se han venido impulsando con otras organizaciones de familiares y de derechos humanos ha sido precisamente que con esto, por ejemplo, con lo de la Ley General sobre Desaparición Forzada, todos los casos entrarían en esta ley, porque precisamente en el país no podemos todavía conocer el dato, como tú mencionabas hace un momento, ¿no?, el dato preciso de cuántos desaparecidos hay en el país, porque no hay tampoco un registro específico en donde se pueda clasificar debidamente los casos que han sido cometidos por elementos del Estado. Entonces, en una ley general se pueden incluir todos estos datos, así como también crear un banco específico de ADN, en donde aquellos familiares que así lo decidan puedan dar su consentimiento y puedan poder proteger también posteriormente con el hallazgo de cuerpos que sean localizados, ¿no? Eso entre muchas otras cosas más, ¿no?, que ahorita lamentablemente no tenemos. Se ha demostrado solamente una voluntad discursiva, pero en los hechos todavía hay muchísimas cosas que el Estado mexicano no ha cumplido y que tiene ya diferentes sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específico también en el caso de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla, que es como también una sentencia muy importante, pero que el Estado mexicano no ha querido cumplir. Tú me decías que no había una clasificación de desaparecidos. No se sabe si los desaparecen por motivos políticos o delitos comunes, o si hay una clasificación, y también de trabajadores que desaparecen. ¿No se tiene conocimiento específico de eso? No, desafortunadamente el trabajo que se ha venido haciendo de una manera distinguir cuáles son desapariciones forzadas en las que están participando elementos del Estado y cuáles son desapariciones muchas veces a lo mejor voluntarias o por accidentes o desastres naturales, por ejemplo, esa clasificación no se tiene clara. Incluso precisamente las cifras que el mismo Estado mexicano daba, ellos mismos no sabían siquiera también cuáles eran desapariciones forzadas y cuáles no. Y eso también tiene que ver con que existe un desconocimiento también muchas veces de cómo se manejan estos datos, y es precisamente lo que hace que sea aún mayor el problema, ¿no? Decíamos, no puede ser que no exista un registro nacional en donde puedan tener claro qué tipo de desapariciones se están dando. Efectivamente, ahorita, con el contexto de esta lucha supuestamente en contra del narco, esta cifra de casos de desaparecidos se disparó, pero nosotros tenemos el argumento de que precisamente se ha utilizado este contexto de supuesta lucha en contra del narco para cometer también más casos de desapariciones forzadas y eludir la responsabilidad del Estado, diciendo que estos casos son cometidos precisamente por el narcotráfico o por la delincuencia. Entonces,
hace más complejo el poder demostrar que detrás de esas desapariciones que se están dando, que se siguen dando, está precisamente el gobierno mexicano. Nadine, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a seguir pendientes de esta información, especialmente pues tratando de ver cuántos trabajadores desaparecen del trayecto de su casa a su trabajo y viceversa. Nos pueden escuchar en repetición en www.frecuencialaboral.com y también puede leer la información que subimos sobre estas entrevistas en nuestro portal. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.